Bienvenida a la red de Sororidad UVA, de Psicología Usa Vías Alternas. Te invito a compartir este espacio en el que hablaremos de autocuidado, salud emocional y conexiones mente-cuerpo, para que puedas cultivar tu bienestar desde lo más profundo de tu ser. Aquí tienes un espacio seguro para aprender a relacionarte contigo misma desde la ternura, la conciencia y el autoconocimiento. Ven, conéctate contigo, conéctate con nosotras y elige hacer todo lo que está a tu alcance para estar bien, porque lo mereces. Mi nombre es Jessica Meyalí, soy psicóloga y estoy aquí para acompañarte en tu proceso. Vamos juntas. Te invito a traer tu atención al tema del día de hoy. Bienvenidas todas a esta red de sororidad. Estoy muy emocionada porque estén aquí. Muchas gracias porque hacemos este espacio juntas. El tema del día de hoy es mi diálogo interno. ¿Qué cuentos me cuento de la vida y de mí misma? Fíjense que este es un tema muy importante que siempre surge en la consulta porque de pronto nos decimos cosas de nosotras mismas o de las otras personas o de la vida en general. Y lo primero que quiero decirles es que es totalmente normal que todas, todes, tengamos un diálogo interno. El tema es que a veces creemos que ese diálogo interno es total y completamente cierto. Es decir, que siempre nos dice la verdad. Por ejemplo, si de pronto un diálogo interno es muy exigente. Por ejemplo, debiste de haber hecho tal cosa de esta manera, pues creemos que las cosas tienen que ser así porque nuestro diálogo interno así lo está dictando. Es decir, muchas de las ocasiones no es algo que cuestionemos. Como ha estado ahí durante tanto tiempo, simple y sencillamente asumimos que es verdad, que así es. Requerimos un trabajo interno para comenzar a cuestionarnos. Sí, sí es cierto, ¿en serio? Como en vez de decirle que sí a todo, que sí es así, que sí deberíamos o no deberíamos sentirnos de tal manera, hacer o no hacer tal cosa, pues digamos que se va haciendo, se crea un automático y solamente cuando nos damos cuenta de que esa es nuestra voz interna, una voz que hemos practicado mucho, o la voz de otras personas, porque también puede ser como, me ha tocado que me dicen en consulta, sí, casi parece que estoy escuchando a mi mamá decirme, no hagas eso. No deberías de estar haciendo eso, por poner algún ejemplo, ¿no? El asunto de las mamás, pero no solo son las mamás, sino también hay como cualquier persona. Así que esas voces que podemos escuchar como esos diálogos internos pueden ser nuestros o pueden ser de otras personas. O puede ser que lo hemos aprendido de otras personas. En este ejemplo que puse, déjenme tomar a la mamá de ejemplo y de pronto pues tomarlo y decirlo como con nuestra voz. Mientras vamos avanzando en el tema, les propongo que pongan aquí en el chat si ustedes identifican esa voz propia, ese diálogo interno. A lo mejor pueden notar alguna característica y entonces les voy a empezar a invitar a que exploren, no solo quienes están aquí en vivo, sino quienes escuchen la grabación después. Exploren si ¿qué características tiene esa voz, ese diálogo? Imagínense, solo imagínense, que esa fuera la voz de otra persona, tratando, espero no complicarlas, no hacer las bolas, pero
Imagínense que fuera la voz de otra persona y que de esa forma es a la que está tratando a la persona que ustedes quieren más. A ver, díganme si me expliqué. Las que tienen camarita abierta me pueden decir, ¿me expliqué o las confundí? Sí, ok, muchas gracias. Y las demás, pues ahí avísenme en el chat para que pueda saber. Imagínense que esa voz suya es otra persona y que así como les habla a ustedes, les está hablando, pero no a ustedes, a la persona que más quieren ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Les gusta cómo les habla esa voz a la persona que más quieren ustedes? Ay, por ahí veo una reacción de sorpresa. Ahí por acá me dicen que no. Esa es una súper, súper clave para ir notando, para empezar, cuáles son las características de esa voz. Y es que esa voz es la forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas. Y eso solo es una forma en la que podemos relacionarnos con nosotras mismas. A lo mejor lo aprendimos porque conocimos otras personas que se dirigían hacia nosotras de esa manera. Puede ser en la familia, en la escuela, con los círculos de amigos. Solo es una manera en la que ensayamos y ensayamos y ensayamos hablarnos. Este pequeño ejercicio que les acabo de poner me parece muy poderoso porque nos hace ver o nos hace darnos cuenta si ese trato es algo que nos está nutriendo, que nos está ayudando para nuestro bienestar, para conseguir nuestras metas, incluso para vincularnos con otras personas, o es algo que en realidad nos está perjudicando. Y voy a empezar a leer algunos de los comentarios que están llegando por acá. Dice, a veces me ha costado mucho identificarla. Siento que la terapia me ha ayudado a identificarla porque es muy difícil. El mío es muy estricto, muy duro conmigo misma, muy perfeccionista, por una parte. Por otra, uso el sentido del humor cuando me doy cuenta lo dura que soy conmigo misma. Excelente. Muchas, muchas gracias por este comentario. Y saben, o bueno, sabes, les quiero decir la terapia se nota. Así como el gimnasio se nota, ¿han escuchado ese asunto de ¿se te nota el gimnasio? Pues la terapia también se nota, se nota. Entonces, cuando tú nos cuentas esto y nos dices que a pesar de que esa voz es estricta, es exigente, es dura contigo, también de pronto tú logras como utilizar el humor, ahí se nota la terapia. Ahí se nota que estás poniendo en juego estrategias que te hacen cambiar ese diálogo. Y en el título, muchas, muchas gracias por compartir eso, muchas gracias. Lo estás haciendo genial, lo estás haciendo genial. En el título del tema del día de hoy, yo les preguntaba, ¿qué cuentos me cuento de la vida y de mí misma? Al principio les decía, esa voz nos dice cosas y nosotros creemos que así es. Por ejemplo, si nos decimos, no puedo, no puedo, no sé, no puedo practicar un deporte, por ejemplo. Entonces le creemos a la voz. Muchas veces le creemos a la voz. ¿Por qué? Pues porque yo siento que no voy a poder, creo que no voy a poder. Como yo ya me dije que no puedo, pues entonces yo ya decidí que no puedo y ni siquiera lo intento. Y como no lo intento, pues es evidente que no se puede. Pero eso solo es una historia, solo es un cuento, ni siquiera es cierto. No sé si les ha pasado que en algún momento tuvieron que hacer algo que creyeron que no iban a poder hacer, que a lo mejor se vieron obligadas, ni siquiera fue como un tema de voluntad, de decisión, sino se vieron en alguna circunstancia y es como de, ay, yo creí que no iba a lograr, no sé, madrugar, pero sí lo hice y hasta me acostumbré y no sé qué. ¿Les ha pasado? Voy a leer otro comentario por acá.
Dice, a mí me cuesta trabajo tener ese diálogo interno porque no lo identifico. Siento que a veces vivo en automático y no me dejo escucharme a mí misma. Es que muchas veces vivimos en automático. De hecho, lo normal es vivir en automático porque necesitamos ahorrar mucha energía. Mucha energía. Tantas cosas hacemos que necesitamos ahorrar energía. Y entonces la manera de hacerlo automático o la manera de ahorrar energía es hacer automáticos. Por ejemplo, cuando aprendimos a caminar o cuando aprendimos a hablar, requeríamos mucha energía para poder hablar, articular alguna palabra o para poder caminar. Y tal vez no se recuerden, pero pues los pasos no eran como que muy certeros, ¿no? Como que podíamos, pero no, ahí estábamos jugando un poco con el equilibrio y no siempre lo lográbamos. Hasta que el cuerpo lo consiguió y lo hizo automático. Ahora se ponen a prestar atención de cómo es caminar cuando caminan o solo caminan. Solo caminamos porque es algo automático. Entonces está bien, el cuerpo aprende a ahorrar energía, eso es genial. Solo que hay ciertas cosas donde no es conveniente, como este punto preciso que nos comentas y muchas gracias por darte cuenta que no siempre te das cuenta. Pero eso ya es una gran ganancia. A lo mejor hay alguien que no se había dado cuenta de esto. Tú ya te diste cuenta que a veces no te das cuenta, pero hay veces en las que sí te das cuenta. O puedes empezar a darte cuenta a veces. Y mientras más lo practicas, va a haber algún momento en el que puedes identificar con mucha claridad, ese solo es un pensamiento. Eso no es real. Solo estoy creyendo algo. Pero así como crees una cosa, puedes creer otra. Así como nos contamos un cuento, podemos contarnos otro cuento. Voy a seguir leyendo sus comentarios. Dicen, sí, sí me ha pasado. ¿Cómo podemos identificarlo para escucharme a mí misma? Ay, qué bonita pregunta. Qué bonito. Saben, como requiere entrenamiento, yo les hablo de que automatizamos procesos. ¿Por qué necesitamos ahorrar energía? Entonces, lo que necesitamos es la práctica de algo distinto, practicar algo diferente. Ese escucharnos requiere práctica, práctica y práctica. Y no me dejará mentir la persona que nos puso el primer comentario, que nos estaba platicando de su proceso terapéutico que le ha ayudado a identificar. Y ahí está su camarita diciendo que sí. Entonces, la práctica es la que nos va a ayudar. Yo quiero aquí, déjenme hacer un corte comercial. Los ejercicios que hacemos de meditación en calma y en movimiento nos ayudan muchísimo. No tienen idea. Eso es un asunto ya científicamente comprobado y muy estudiado. He estado metiendo elementos de psicoyoga, yoga sensible al trauma y de mindfulness. Y está ya muy estudiado cómo es que eso va transformando la forma en la que está configurada nuestra mente. Por ejemplo, para poder empezar a escucharnos en lugar de solamente estar en el automático. Entonces, por una parte, sí requerimos este trabajo de conciencia, de darnos cuenta de que nos damos cuenta o darnos cuenta de que no nos damos cuenta, pero también requerimos estrategias. Por un lado, puede ser a través de un proceso de acompañamiento terapéutico individual en el que específicamente para cada persona se diseñan estrategias que le funcionen, porque no a todas las personas le funciona lo mismo. Por eso, eh, de pronto yo no estoy muy de acuerdo como en procesos que son iguales para todos en el paso 1, 2, 3 o ABC. Y bueno, son enfoques distintos. Hay cosas para las que funcionan, pero hay otras cosas para las que no necesariamente funcionan también. Lo ideal es que pueda ser personalizado.
Esa es una opción, un proceso terapéutico. Y otra es ensayar, ensayar y ensayar. Yo me hice ahí el corte comercial del taller de meditación porque no me dejarán mentir las que participan en el grupo, que han visto esos cambios, que han notado qué pasa cuando lo estás haciendo. Puede ser una vez, dos veces, tres veces, y hay quienes practicaron meses, cuando tuvimos como los primeros grupos que estuvieron practicando meses, y eso va generando un cambio. Mientras tanto, créeme que la intención de cambio es lo más valioso. Es el ingrediente especial. Puede ser que tú te estés dando cuenta de algo en este momento, y cuando digo tú, puede ser cualquiera de nosotras que estamos aquí o alguien que está escuchando esto en grabación. Y ese es como el portal al cambio, darnos cuenta de que pueden existir otras posibilidades, alguna vía alterna. Y voy a leer otro comentario. Dice por acá. Yo he trabajado el diálogo interno a través de diarios. Recientemente leía lo que escribí hace un tiempo en una tremenda crisis. Y a veces esos diálogos, oigan, ¿sí se escucha mi voz o no? Sí se escucha. Ay, perdón, es que Pecas está ladrándole a alguien allá afuera y entonces por eso preguntaba. Pero bueno, ya, sigo. Recientemente leí lo que escribí hace un tiempo en una tremenda crisis y a veces esos diálogos incluso fueron para otras personas y minimizando la percepción de mí misma, que aunque era escueta, era hostil y muy exigente. Sin embargo, poco a poco he trabajado en ello. Y ahora escribo menos, pero creo que esos diálogos son importantes cuando también se externan con amigas de confianza. Maravilloso. La escritura es una de las estrategias que pueden ayudarnos. Cuando lo releemos y podemos notar, ay, ¿cómo nos está tratando esta persona que escribe? Ay, me está hablando feo, por ejemplo, ¿no? O, oh, qué bonito me trata, qué maravilla, como aquel ejemplo que les ponía al inicio. Si esa persona, si esa voz suya no fuera suya, sino de otra persona y le hablara a la persona que ustedes más quieren, eso sería bonito. ¿Les gustaría que fuera así? Y entonces, quiero decirles, quiero ponerles el ejemplo de cuando a los niños, o diré a las niñas, porque en este momento, bueno, la red es para mujeres, pero puede escuchar cualquier persona, cuando contamos cuentos. Elegimos qué cuentos contar. Hay cuentos que tienen como una intención específica, hay otros que solamente son como cuentos tradicionales, hay cuentos que nos gustan, hay cuentos de terror, pero si tenemos que contarle un cuento a alguien, elegimos qué cuento contarle. Normalmente asociamos los cuentos a los niños, aunque los cuentos son para todas las edades. Pero entonces, ¿qué pasa cuando a una niña le contamos un cuento? Por ejemplo, tal vez han escuchado este asunto de que nos creímos los temas de las princesas y los príncipes. Nos creímos los cuentos. Nos creímos lo que nos contaban. Cuando somos niñas, no distinguimos entre una fantasía, entre un cuento y algo que es real. Lo mismo pasa con ese diálogo que tenemos. De pronto, nos creemos lo que nos dice ese diálogo. Cuando yo les invito a notar qué cuentos se cuentan, también les invito a contarse cuentos mejores. No sé cómo sea en su caso, pero por ejemplo, en mi familia, cuando alguien no contesta, se empieza a preocupar. Ay, yo espero que, bueno, creo que mi familia ni me oye, pero cuando alguien no contesta, el cuento que se cuenta a la familia es como de, ¿qué tal que algo pasó? Creo que no ha sido ni un 1% las ocasiones en las que algo pasa. En realidad puede ser que
No estaba el teléfono a la mano, estaba ocupada la persona. Es más, hoy en día ya estas son como medio raras las llamadas telefónicas, ¿no? Como que no son muy comunes, las llamadas. Entonces, ¿qué cuento nos estamos contando? ¿Qué cuento nos contamos sobre nosotras, sobre lo que podemos o no podemos hacer? Sobre lo que nos pasó, desde dónde nos contamos el cuento. ¿Y qué cuento nos contamos de lo que pasa a nuestro alrededor? Por ejemplo, a veces nos contamos el cuento de que no podemos hacer nada con lo que no nos gusta. Y ese es un cuento, porque estoy convencida de que hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero si cambiamos qué estamos haciendo con esa cosa, cambia todo, todo. Incluso si se trata de algo que está pasando o de algo que pasó en el pasado. Si cambiamos la historia que nos estamos contando de eso, cambia todo y cambia lo que podemos hacer o hacia dónde tenemos disposición para hacer. Y voy a leer otro comentario. Dice, aprendemos de esas narrativas, estereotipos, expectativas e incluso castigos o sanciones. Sí, justamente les decía, aprendimos porque ensayamos ese tipo de diálogo. Así lo aprendimos. Y eso no significa que tenga que ser así siempre. Solo significa que así lo ensayamos tantas veces hasta que nos lo memorizamos y después creímos que era verdad, que solo así era. ¿Les va haciendo sentido esto? Cuéntenme, cuéntenme por acá en el chat para que, ay, abracito ahí a esa reacción, a esa carita. Para que podamos ir cerrando, quisiera ir cerrando un poco más rápido el día de hoy nuestra grabación para poder quedarnos aquí, las que estamos en vivo, a platicar un poquito qué nos resonó, qué nos movió, qué se acomodó, qué oportunidad se abre para nosotras. Porque finalmente la intención de esto es generar un panorama que te dé posibilidades de algo que sí quieres. Primero nos damos cuenta de cómo es, qué está pasando. Pero una vez que nos damos cuenta de qué está pasando, entonces elegimos qué queremos hacer con eso. Después nos ponemos a ver cómo le hacemos. Y eso lo podemos hacer en grupo, lo podemos hacer individual, lo podemos hacer en equipo de dos, en acompañamiento. Hay muchas maneras, pero primero nos damos cuenta cómo es. ¿Qué se llevan de estas reflexiones sobre ese diálogo interno y esa invitación a generar nuevos diálogos? Diálogos más amables. Yo insisto mucho en todos los procesos a ser amables con nosotras mismas y ese, no me dejarán mentir, quienes han estado conmigo, es una práctica. No es como tan fácil como decir, sé amable contigo. Ah, caray, ¿y eso cómo? Eso nos lo vamos encontrando en las sesiones. Sí podemos ser amables, sí podemos aprender a ser amables. ¿Qué se llevan? ¿Qué hay ahí de importante en esto? Pensando en lo más valioso hacia aquello que va a generar un cambio, un próximo cambio o al menos una nueva expectativa de ustedes mismas. Por ejemplo, la expectativa de que esa voz sea más amable, de que esa voz aprenda nuevas formas, otras formas. Así como aprendió esas, puede aprender otras, mejores, más saludables, más amorosas, más capacitantes. Imagínense, pienso, por ejemplo, hay en la psicología del deporte que se encarga justo de entrenar a quienes compiten.
Imagínense qué sería de los atletas si estuvieran ahí antes de una competencia diciendo, no, no puedo. Yo creo que no entrené lo suficiente. No, 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 no. Yo creo que me hizo falta. No, me va a ir muy mal. Se ve que ellos sí entrenaron bien. Como el hacia dónde va ese diálogo, que es hacia dónde creen que vaya como su energía, su ánimo, su disposición. Por eso existen los psicólogos deportivos que están cuidando qué pasa con nuestra mente, qué pasa con ese diálogo, cómo hacer que ese diálogo abra posibilidades, potencie a las personas que están en ese caso específico en una cuestión deportiva. Y voy a leer sus comentarios para que ya podamos ir cerrando. Dice, me quedo con la idea de que se abran posibilidades, por ejemplo, de reconciliación con el pasado y en un momento dado traerlo al presente, poco a poco, para evitar seguirme hiriendo y sobre exigiendo. Qué bonito. Muchas, muchas gracias por ese comentario. Qué maravilla. Estás en el lugar indicado con las personas correctas que queremos construir esto. Qué bonito. Tómale ahí una captura de pantalla a tu comentario, guárdalo, atesóralo, escríbelo de que ahí hay algo valioso para ti y que vas a hacer lo posible por estarlo ensayando. Y por acá leo otro comentario. Me llevo las ganas de aprender a escuchar ese diálogo y también el saber que lo puedo elegir. Creía que no. Excelente, excelente, excelente. Y déjenme, ahorita que dijiste esto, pensé que a veces ese diálogo se oculta en un tono cuando en realidad quiere expresar otra cosa. Y me explico. Puede ser que ese diálogo sea como una especie de regaño que te estás dando a ti misma, y lo digo como si fuéramos cualquiera de nosotras, una especie de regaño que nos estamos dando cuando a lo mejor lo que hay detrás de ese enojo, a lo mejor es miedo a algo, ni siquiera es enojo. Y ahí está como la importancia de poder empezar a identificar que ese es un diálogo. Y como es un diálogo, puede cambiar. Como cambiamos los diálogos cuando estamos hablando con alguien. De pronto podemos hablar muy amables, muy amorosas, pero también podemos utilizar otros tonos. Entonces, esos diálogos pueden cambiar. Em, por acá dice, me llevo las ganas de aprender a escuchar ese diálogo. Ah, ya, ese ya lo leí. Hay que aprender a quererse a sí mismas y platicarse para no sufrir tanto y no llegar a nada. Ah, qué buen comentario, porque a veces lo que hacemos, tenemos la cultura de preocuparnos. Aunque no estemos haciendo, preocúpate. Y si no nos estamos preocupando, muy mal. O sea, hay que preocuparse y entonces darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, lo cual es tremendamente agotador, física, emocional y mentalmente, y nos lleva como un laberinto sin salida. Incluso también el diálogo, y esa es una de las cosas que sucede con las prácticas de meditación. Podemos guiar ese diálogo o calmar ese diálogo o llevar nuestra mente hacia otro diálogo, porque ha estado como, digamos, entrenado para irse a donde quiere, pero también podemos entrenarlo para dirigirlo, incluso cuando sabemos que algo no es constructivo, como esto que acabas de mencionar. O sea, hay veces que no llegamos a nada. Exacto, exacto. Muy bien, excelente, excelente. Me encanta que te lleves eso. Y por acá, ay, qué gusto que te hayas conectado. Dice, yo me llevo que debo hablar conmigo misma de manera consciente y enriquecedora, porque hablo conmigo, pero como a la ligera, de trivialidades. Qué maravilla que te das chance de hablar de cosas triviales, pero que puede ser que te interesen, que te llamen la atención, que te diviertan, que estén ahí. Y qué bueno que también puedas tener conversaciones profundas contigo. ¿No te parece maravilloso? Podemos hablar de lo que sea. Podemos, podemos contarnos chistes.
Yo soy de pésimos chistes, nunca les he contado porque mis chistes son terribles, pero a mí me dan mucha gracia. Y si yo me los cuento, soy la mejor contándome chistes, pero no soy buena contándoles a los demás. Entonces tú puedes hacer con tu diálogo muchas cosas mientras sean enriquecedoras. Muy, muy, muy bien. Dice, me dicen que hablo sola o con mi amiga imaginaria. Mientras ese sea un diálogo sano, eso es espectacular y eso es lo importante. Muy bien, pues si nadie más, creo que ya hasta ahí se quedaron los comentarios para cerrar. Vamos a terminar la grabación, pero no se vayan porque quienes están en vivo nos vamos a quedar todavía unos 20 minutitos para hacer nuestro cierre. A los demás, les demás que escuchen esto, les invito a dejar su comentario y su reflexión de qué es lo que se llevan, cómo esto va nutriendo las posibilidades para generar cambios hacia una vida más saludable, más armoniosa y que vaya hacia los propósitos de cómo se quieren sentir. Muchas, muchas gracias por estar.